Bueno, último viernes del año, es época de evaluaciones, es época de ver, bueno, ¿qué hicimos este año? ¿En qué estuvimos, no? Y por supuesto, para la mayoría de los chilenos y chilenas, y para casi todo el mundo, excepto China, diríamos, Google es un lugar en donde vamos directamente a preguntar. Y es interesante porque además no solamente vamos a buscar nombres, ciertos datos, sino quién es. ¿Qué significa? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, Google manda todos los años ahí un informe de cuáles fueron las principales tendencias en distintos ámbitos, y para comentarlas estamos con la gerenta de comunicaciones de Google, Alejandra Bonatti. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Para mí siempre es un placer conversar contigo y darle una mirada a estas tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes como equipo más les llamó la atención? De este año en particular, mira, bueno, el listado principal, lo que nos llamó mucho la atención es que estaba bastante mezclado, ¿verdad? O sea, por un lado tenía harta contingencia, que es algo que siempre lo vemos todos los años, pero estaba muy mezclado con deporte. Claro. Y también con espectáculos o cultura, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Entonces, el listado principal nos llamó mucho la atención de eso, y no solamente que pasó acá en Chile, sino que también a nivel global. Los dos o tres primeros lugares de la búsqueda estaban relacionados a eventos deportivos masivos. Vale decir, la Eurocopa y la Copa América. Sí, de hecho, cuando hay eventos, París 2024 es como el evento del año. Y es interesante porque no hay... Todos los eventos tienen que ver con gimnasia artística, natación, escalada, Copa América, etcétera. No hay otros tipos de eventos que aparezcan en las búsquedas. Es súper llamativo igual. Es súper llamativo, exacto. Desde ese punto de vista es como... es bien impresionante. Ahora, claro, si uno busca por conciertos, te vas a encontrar solo los conciertos, ¿te fijas? Y qué fueron los conciertos más buscados desde ese punto de vista. Pero a nivel global, y si uno piensa, como te decía, en el listado central, claro, los dos eventos más importantes desde ese punto de vista son fútbol. Claro, y también tiene que ver con quiénes, las personas, ¿no?, que se buscan. Bueno, las tendencias 2024, como decía Ale, lo primero fue Eurocopa, lo segundo fue Copa América, luego Alejandro Tavilo, que es deportista. También, sí. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Y me pareció muy interesante que entre las preguntas aparecieran ¿por qué Andrea Bocelli es ciego? Es ciego, sí. ¿Te fijas? Yo creo que tiene mucho que ver con que, bueno, también es algo, y ese sí es un evento que marca mucho la vida de los chilenos, que es el Festival de Viña, ¿verdad? Entonces, a la gente le tocó por primera vez a lo mejor verlo cantar. Había mucha gente, yo creo que lo ha escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Pero tal vez el entender eso y entender por qué era ciego, ¿verdad? Porque a lo mejor en alguna parte lo comentaron y ya se convirtió en búsqueda porque la gente quería escuchar la historia completa. Y eso tiene mucho que ver desde ese punto de vista por supuesto, con la contingencia, ¿verdad? Sí, y ahí, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Nosotros todavía somos parte de la generación que recuerda lo que era la vida sin internet. Absolutamente. Nuestros alumnos ya no. No, claro que no. Y esta cosa de la urgencia que tenemos, que tú y yo, por ejemplo, estamos tomando en un café y nos acordamos de una película y, ay, ¿cómo se llama la actriz? ¿Cómo se llama la actriz? Y uno agarra el teléfono rápidamente y lo busca, ¿no? Exacto. ¿Cómo sienten ustedes que eso también ha cambiado la manera de conocer? Porque antes de Google estaba Encarta, ¿no? Y antes de Encarta estaba el diccionario papel. Claro, estaba el diccionario, ¿no? Claro. Entonces, hablemos también de cómo ha cambiado la manera de acercarnos. Exacto. Mira, en el fondo el comportamiento de los usuarios desde ese punto de vista ha cambiado definitivamente. Y en etapas y en eras como podríamos, o épocas como mismo tú lo graficaste. En la época, yo me acuerdo cuando yo era chica, que yo preguntaba algo, mi papá me decía, vaya a la enciclopedia. Y ahí tenía que pararte, buscar en el tomo que era, qué sé yo, ¿te fijáis? O sea, de ahí los CD, las cosas que estaban desde ese punto de vista. Yo me acuerdo cuando recién empecé a reportear, estaba haciendo mi práctica, que tú buscabas, había un computador en el medio, claro, con internet, y buscabas en un nivel súper limitado de información, ¿verdad? Todavía yo me acuerdo que a veces llegaban catálogos y las cosas se hacían con catálogos, que uno buscaba información ahí mismo, ¿verdad? Y por supuesto que los hábitos van cambiando, y hoy en día no solamente la gente busca en el buscador escribiendo, la gente busca por voz,
hay una irrupción también desde ese punto de vista, por ejemplo, las búsquedas a través de Google Lens, que son las que nos permiten enfocar con la cámara y te hace la búsqueda desde ese punto de vista de lo que tú en el fondo enfocaste y buscaste. Por ejemplo, si vas caminando, no sé, pues haciendo un trekking en un parque nacional y te pareció un árbol que tú no conocías, te pareció súper bonito, quieres saber cómo es, le tomas la foto o lo enfocas con Lens y te aparece la búsqueda, eso también se considera hoy búsqueda y claro, por supuesto, con una forma muy diferente de buscar, ¿verdad? Lo mismo la búsqueda por voz, cuando tú le preguntas al asistente tal cosa. Está la otra tecnología que es Circle to Search, que es esta que tú tienes un teléfono con inteligencia artificial, te aparece una foto, quieres saber, no sé, cuánto cuesta lo que aparece ahí, de quién es el autor de ese libro, qué otros libros tiene, y tú vas a dibujar un círculo sobre la foto y te va a aparecer entonces la información. Entonces son nuevas formas de búsqueda. Y por supuesto que en el fondo integran a las nuevas generaciones, también ayudan desde el punto de vista, por ejemplo, si nosotros pensamos en búsqueda por voz, a una persona que tiene a lo mejor cierto tipo de discapacidad, las discapacidades visuales, etcétera, ¿verdad? Sí, ahora ahí se me abren dos preguntas, que son grandes las dos, pero primero voy a ir por el poder y el conocimiento, ¿no? Porque hay polémicas, siempre polémicas, sí, y de hecho ahora mismo hay un par de demandas de parte de medios de comunicación contra Google, sí, respecto a priorización de la información y cuándo aparecen y dónde, ¿no? Pueden buscarlo. Pero lo que me parece interesante darle respecto a eso es como también la noción de que la información hoy día se exige que sea accesible desde distintas fuentes. Y yo pensaba en Carta, en algún momento yo me di cuenta, bueno, pero esto es Microsoft diciéndome qué es el océano, qué es no sé, por la guerra de las cruzadas, ¿no? Antes de eso también cada enciclopedia tiene una mirada del poder y tiene una mirada del conocimiento. Exacto. Hoy día hay muchas más fuentes, entonces preguntarte a ustedes como empresa, ¿no? Como institución que tiene acceso a tantísimas fuerzas y tantísimos discursos, ¿cómo ordenan eso? Claro, bueno, ahí es súper importante entender que nosotros somos meros indexadores de información, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, siempre la información que se indexa en los primeros lugares, si estamos hablando de búsquedas orgánicas, orgánicas es meter un nombre. Exacto, y que no tienen que ver con los anuncios y la publicidad, ¿verdad? Claro, que están anunciados, dicen ahí. Exactamente, y tiene eso que ver con que el buscador va a indexar en los primeros lugares a través de miles de fuentes, de cientos, millones de fuentes, la información que es más relevante para tu búsqueda, ¿verdad? Desde ese punto de vista. La información que tenga dentro de su fuente, o sea, de la información en sí misma, las palabras que tú buscaste, las palabras clave, la forma en que buscaste, ¿verdad? Y desde ese punto de vista la búsqueda ha ido evolucionando y haciéndose más inteligente en el sentido de que tú puedes escribir mal un término y el buscador igual lo va a encontrar, ¿verdad? Uh-huh. Y te va a buscar variaciones de una palabra relacionadas a tu búsqueda, ¿verdad? A veces arriba pasa que uno escribe y te pone, quisiste decir tal cosa, claro, ¿verdad? Desde ese punto de vista, y siempre te va a indexar eso, te va a indexar también cómo se llaman las fuentes de información, los medios, es algo noticioso, y tú vas a encontrar arriba, además de todo, distintas pestañas que te van a mostrar la búsqueda. Si estás haciendo una búsqueda, por ejemplo, de un tipo de algo de ropa, por ejemplo, uh-huh, y te va a aparecer los jeans, ¿cuándo nacieron los jeans? No sé, por ejemplo, y arriba tú vas a querer ya buscar un tipo de jeans, vas a ir a shopping, que tiene una pestaña. Lo mismo, por ejemplo, si tú estás buscando un lugar donde vacacionar y vas a poner, no sé, cabaña o vacaciones en el sur de Chile. Y te vas a ir después ya cuando encuentres el lugar donde quieras ir, arriba te vas a ir a vuelos, o a vuelos, a hoteles, y te va a ir mostrando en el fondo las alternativas relacionadas a eso, ¿verdad? Porque va integrando distintas fuentes, te va integrando los mapas en el caso de los mapas, te va integrando los negocios en el caso de los negocios, cuando un negocio tiene un perfil desarrollado, entonces desde ese punto de vista te va entregando la información más importante dentro de tu búsqueda, lo que tú estás buscando, ¿verdad? Ahora, ahí, para quienes amamos la ciencia ficción, hay un montón de libros. Recuerdo haber leído uno este año, The Future, de Naomi, luego me voy a acordar cuál es el apellido, la misma de Power. Y en el futuro, ella habla de, y esto es ciencia ficción,
te lo recomiendo mucho, Ale. Ella habla de cómo hoy día los grandes, no todos, pero parte importante de las grandes fortunas del mundo tiene que ver con tecnología y con desarrollo de inteligencia artificial, ¿cierto? Y otras maneras. Y bueno, y en el libro la ficción es que se organizan finalmente estos grandes personas que están a cargo de estas grandes empresas y de alguna manera también generan tipos de conocimiento que ocultan otros conocimientos. Entonces preguntarte también, porque también existe, ¿cierto?, esta cosa más conspirativa que uno dice, bueno, pero me está diciendo todo lo que necesito saber, ¿quién se queda fuera? ¿Y cómo se queda fuera aquello? Hablemos un poquito también de eso, que sabemos que, por ejemplo, en China sí pasa, ¿cierto? En algunos de países de Medio Oriente sí pasa respecto al acceso a la información. Exacto, cuando hay en el fondo grandes grupos de poderes que pueden manejar la información desde ese punto de vista, el acceso a la información, por supuesto que siempre hay gente que se queda afuera. Primero los que quieren aprender, ¿verdad? Uh-huh. Los que quieren entender, los que necesitan tener acceso a la información. En ese sentido, nosotros siempre recordamos cuál es nuestra misión, que es ordenar la información del mundo y hacerla accesible de forma universal, ¿verdad? Dicho esto, tiene que ver, por supuesto, con información, como te decía, relevante, pero la idea es siempre que, ¿cómo se llama?, la gente pueda encontrar todo lo que necesita, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que siempre se busca que en la primera página, cuando tú haces una búsqueda, esté lo que es más importante para ti, lo que apunta a lo que estás buscando, ¿verdad? Y bueno, siempre desde ese punto de vista se habla de las brechas que tiene la tecnología, de las brechas que siempre quedan, en que la gente, primero los que, como decíamos, los que no pueden acceder, porque no tienen internet, porque tienen en el fondo poco acceso a tener dispositivos para buscar. Uh-huh. Ahora tienen la cultura digital instalada también. Exactamente, pero desde ese punto de vista está siempre el buscar también acercar desde ese punto de vista a la información a la gente, el entregarle herramientas a la gente, el hacer la información también más simple de encontrarse, y eso también es una tarea que tienen que tener, por lo menos las compañías tecnológicas, en nuestro caso, estamos siempre tratando de integrar a la gente desde ese punto de vista, uh-huh. Y tenemos distintos programas, ¿verdad?, que van apuntando hacia eso, tanto la capacitación de la gente, como también a enseñarle a la gente, por ejemplo, si yo tengo un negocio pequeñito en mi barrio y quiero que la gente me encuentre cuando anda buscando panaderías de barrio o la panadería cerca mío, tenemos, ¿cómo se llama?, plataformas, como es la plataforma Google Mi Negocio, que es gratuita, donde la gente puede poner su información y hacerse desde ese punto de vista relevante y competir con a lo mejor el supermercado o el mercadito un poco más grande que hay allá, que trae pan envasado, pero el mío tiene la posibilidad de gustarle más a la gente porque es la crujiente marraqueta. Exacto, ¿fíjate? Entonces desde ese punto de vista siempre está el tratar de que la tecnología sea un igualador también, uh-huh. ¿Verdad? Estamos conversando con Alejandra Bonatti, que eres la gerenta de comunicaciones de Google Chile, y hay una pregunta que, insisto, voy a darle espacio ahí a la cabeza conspirativa, respecto a, y creo que lo hablamos en otro momento, Ale, de las lógicas éticas que ustedes se autoimponen y también que existen desde afuera. Hay organizaciones que están constantemente revisando cómo se hacen las búsquedas, ¿cierto? ¿Qué tipo de cosas aparecen, qué tipos no aparecen? Cuéntanos un poquito también respecto a cómo ustedes se protegen de la centralización de la información y de los discursos, digamos, únicos, ¿no? Que estoy pensando en Chimamanda Ngozi, pero es muy peligroso que el poder se instale, ¿cierto? También desde la concentración, como pasa en Chile, por ejemplo, con la concentración de los medios de comunicación. Claro, desde ese punto de vista, como hablábamos, siempre tiene que ver con el dar acceso a que, en el fondo, a través de distintos programas o a través de herramientas, como te comentaba, en el caso de un negocio, Google Mi Negocio, que se pueda acceder a ese tipo de información. Por supuesto que siempre la tecnología va a tener, como decíamos, estas brechas, ¿verdad? Y por supuesto que las compañías, en el caso nuestro, tiene, como decías tú, esta ética de hacer la tecnología accesible, hacer la información accesible, ¿verdad? Y desde ese punto de vista nosotros siempre intentamos de que nuestras tecnologías sean desde ese punto de vista. Uh-huh. Por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial.
nosotros somos una de las compañías que primero creó sus principios de ética frente a la inteligencia artificial. 2017 ya teníamos 6 principios que se han ido enriqueciendo, que han ido cambiando en la medida en que han ido también ampliándose los usos de la inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros siempre va a ser importante que el acceso sea correcto, que la información desde ese punto de vista sea amplia, por ejemplo, si tú quieres ir creando otro tipo de plataforma, la gente pueda hacer acceso a ese tipo de información, ¿verdad? Un caso súper, desde ese punto de vista ilustrativo, por ejemplo, es Google Arts and Culture, que es esta plataforma que partió siendo una plataforma que contenía información de museos de forma virtual. Hoy en día tiene muchísimo más rango de cultura para acercarlo a la gente y se trabaja únicamente haciendo asociaciones y partnerships con organizaciones que están en directo desarrollo o curatoría de arte. Entonces tienes desde los grandes museos a arte callejero, a manga, a información sobre por qué el punk es importante en la moda. Entonces, desde ese punto de vista también significa el acercarle a la gente información de todo tipo, hacerlo lo más amplia posible y hacer también este encuentro entre, por ejemplo, como te decía, el mundo de la cultura y la gente, el mundo de la cultura popular, cuando se crea un doodle, por ejemplo, y mostrarle a la gente modelos o personas o hechos culturales que son parte del día a día, y desde ese punto de vista también en ese amplio rango ir incorporando distintos tipos de información. Claro, por si alguien no sabe, Doodle es cuando usted entra a Google ya hay un diseño, ¿no? Este año fue muy memorable el de Juan Gabriel, por ejemplo. El de Juan Gabriel. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, tenemos... Tuvimos uno también, no recuerdo el nombre del artista, pero de un artista muralista muy bonita, los dibujos que hacía, y claro, por otro lado, cultura popular, Juan Gabriel. Porque no podemos desconocer desde ese punto de vista que hay distintos gustos, distintos usuarios, distintas personas usuarias que buscan distintos tipos de información, y por eso, claro, si lo vemos reflejado, por ejemplo, en estos listados, nos vamos dando cuenta también desde ese punto de vista de la diversidad de información que la gente busca. Sí, y además de lo que está detrás, porque, por ejemplo, yo no sabía, lo vi ahora cuando estaba estudiando para esta entrevista, Ale, por ejemplo, ¿qué es MeWin? Y yo me quedé, ¿qué es MeWin? Y además, ¿por qué la gente buscaría esto? ¿De dónde salió? Exacto. Porque Coquette uno puede decir, ¿no? Ok, también son tendencias, pero MeWin, por ejemplo, lo busqué y la descripción que me aparece es una técnica que consiste en posicionar la lengua de manera correcta contra el paladar para mejorar la apariencia facial y la postura. Exacto. Entonces, pero también esa búsqueda te habla de de tendencias, pero tendencias que están más allá de la web, ¿no? Y que la gente, por ejemplo, pienso en los mandatos que tenemos las mujeres de envejecer, ¿cierto? De no envejecer, ¿cierto? Y que por lo tanto tenemos que buscar hacer yoga facial, que era algo que de verdad nuestras abuelas... No, claro, pero fíjate que cuando estábamos conversando con el gerente general nuestro, que es mexicano, estábamos hablando justamente de los listados. Y yo le comento el tema de MeWin, que incluso había sido, partió siendo un viral, por supuesto. El gobernador de Santiago en su momento, en su campaña, hizo unos videos porque le enseñaban cómo se hacía el MeWin, porque en el fondo no era como cualquier cosa. Y el gerente me dice, pero eso no es tan nuevo, porque nosotros cuando éramos chicos mi mamá nos decía, van a salir en la foto, la lengua en el paladar y sonriente, ¿te fijáis? Como para la cara. Entonces a mí me da mucha risa, porque yo jamás en mi vida lo había escuchado, igual que tú. Claro. Pero, claro, hoy en día es una tendencia, y es una tendencia que además es viral del punto de vista del gesto, creo que es como así, yo nunca como que lo agarré bien, ahí se nota que... Claro, pero yo inmediatamente, desde mi feminismo, inmediatamente digo, otra cosa para mandatar que los rostros se vean de cierta manera, ¿cierto? Y que no envejezcan, etcétera. ¿Cuántas veces hemos encontrado, ponte tú, las dietas? Actualmente, yo te diría que han ido decreciendo, pero años atrás a nosotros nos aparecían distintos tipos de dietas en relación a estas dietas que hace la gente, como la dieta del repollo, la dieta... Sí. Hoy en día, afortunadamente, ya no.
¿Te fijas ahí? Desde ese punto Pero de aparecen otras cosas que a mí también dan cuenta de ciertas tendencias, por eso iba más allá de la pregunta, ¿no? A tendencias culturales, a qué nos inquieta. Y me llama mucho la atención que la segunda pregunta del por qué, la primera es por qué no se come carne en Semana Santa, que bueno, que es como yo me diría, aparece todos los años. Sí, Pero la otra es sí. por qué las abejas son tan importantes, qué sucede si se extinguen. Y ahí hay una pregunta que revela una preocupación. Exacto. Que es mucho más global, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es, en el fondo, si tú te fijas en el listado también de tendencias, el primero, el central, el número 8 es progreso del cambio climático. Entonces, hay absolutamente una preocupación de la gente, más allá de que a lo mejor 2 años atrás la gente ponía qué es el cambio climático. Hoy en día la gente ya está preocupada, quiere saber cuál es el progreso y quiere saber, además de todo, de qué forma le afecta a las abejas, porque tal vez, claro, los más grandes, más que nada le tenemos miedo, las ahuyentamos. Los niños más pequeños o la gente que está más metida en el tema ya tiene incorporada la información Claro. al respecto, ¿verdad? Entonces, esto te muestra que hay interés de la gente por entender más allá qué está pasando. Hay un cambio cultural, como dices tú. Bueno, me quedaron 1000 preguntas, porque tengo preguntas sobre la curiosidad, sobre cómo esto también, porque hay miradas respecto a cómo está cambiando nuestra constitución cerebral a partir de buscar de cosas más específicas, más que conocer mucho en términos generales. Pero eso lo vamos a dejar para otra conversación, ¿vale? Otro día hacemos una porque ya son las... Chucha, boté el agua. Para cerrar ahí escandalosamente, el último viernes del año. Hemos conversado con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Gracias, Ale, por venir. No, gracias a ti siempre por la invitación y a la radio también. Nosotros despedimos el programa, les deseamos un estupendo fin de semana. El lunes volvemos. Tenemos programa lunes y martes, así que nos encontramos entonces. Que tengan un estupendo fin de semana. Chao. Patricio López. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves.